La semana pasada fue asediado y ocupado en su parte frontal el establecimiento que tiene la octava región naval en Acapulco por los representantes y padres de los normalistas desaparecidos de la Escuela Normal de Ayotzinapa. Y ahora, como antes el ejército, pues la Marina parece ser el objetivo a seguir para señalarla de haber participado en el crimen de la noche de Iguala. Quise por eso hablar con el abogado Iñaki Blanco. Lo saludo. Abogado, buenas noches. Buenas noches, Carlos. Como siempre, a tus órdenes. Un gusto estar contigo y todo tu auditorio. Gracias. Quise hablar con usted porque entiendo que como fiscal que fue de Guerrero durante aquellos años, hace ya cuántos, van a ser 8 años en septiembre, usted pues tenía relación institucional con esa octava región que encabezaba el actual almirante secretario de Marina. Y por eso quise hablar con usted, porque quizás pueda darnos luces sobre lo que fue aquella incursión de elementos de la Marina en el basurero de Cocula, que para el grupo interdisciplinario le llaman de expertos independientes, pues fueron ahí a alterar la escena y quizás a sembrar lo que después se tomaron como evidencias. Mira, Carlos, hasta donde yo tengo conocimiento, la incursión de elementos de la Secretaría de Marina en lo que se conoce como el basurero de Cocula deriva de un requerimiento de auxilio formulado por la Procuraduría General de la República a efecto de que se ubicara este sitio, se georreferenciara y se diera aviso de que ya se encontraban ahí. En ese sentido, también ellos se dieron a la tarea de desplegarse en este lugar teniendo conocimiento de que era una zona de influencia, una zona de operación de algunos grupos delictivos, particularmente el conocido como Guerreros Unidos. Las tareas de la Marina, reitero, tuvieron que ver con ubicar el sitio, reportar el hallazgo y en su momento brindar seguridad perimetral al personal ministerial, policial y pericial de la Procuraduría General de la República, quienes eran los que tenían en régimen de exclusividad a su cargo las tareas de preservación y procesamiento de este sitio. Bueno, tengo entendido que el video que dio a conocer el GIEI fue primero exhibido, entiendo que inclusive estaba clasificado como Cocula solamente, fue exhibido a personal de la Comisión de la Verdad que encabeza el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, y los integrantes del GIEI, y que ellos habrían solicitado una copia y se les dijo que pues no era para ponerla en un USB, pero después les fue solicitado por la misma Comisión de la Verdad de manera formal y lo entregaron, y resultó que el GIEI lo balconea, pero entiendo que la incursión de los marinos fue porque acababan de enterarse por labios de uno de los detenidos que en ese muladar habían sido sacrificados los 43 de Ayotzinapa. ¿Usted qué puede comentar de esto? Mira, hasta donde sé, hasta donde tengo conocimiento, la información por cuanto hace a que en ese lugar habían conducido y ejecutado a algunos de los normalistas de Ayotzinapa deriva de información que obtuvo la Procuraduría General de la República. Debe quedar claro que la Secretaría de Marina única y exclusivamente ubicó el sitio. Ellos no tenían conocimiento de que se trataba de un lugar comúnmente conocido como contexto de hallazgo. Ellos no sabían que en ese lugar
había restos humanos. Única y exclusivamente se les pidió que brindaran seguridad perimetral. Esto ocurre, me imagino, con cualquier institución de seguridad pública que cuando sabe de un lugar donde probablemente se cometió un crimen, lo aseguran, ¿no? Vaya, no es una diligencia ministerial, aunque fue avisado el entonces Procurador General Jesús Murillo Caram, a quien se le ve llegar también al basurero de Cocula. Es correcto, mira, con relación al tema que ahora mismo nos ocupa, estimo oportuno decirte que a la fecha existe un documento o instrumento de suma utilidad en materia de desaparición de personas. Esto es un protocolo homologado de obligada observancia en la materia. Este protocolo, Carlos, no existía en 2014, pero sí es útil para entender y es útil también a manera de criterio orientador o de herramienta que sirve para dar luz por cuanto hace a la intervención de Fuerzas Armadas en este tipo de casos. Dicho documento nos remite, entre otros conceptos, a lo que debe entenderse como contexto de hallazgo de restos humanos. Esto es, el sitio donde ilegalmente han sido transportados restos humanos y otros indicios asociados con ello. Ejemplos de contextos de hallazgo de restos humanos son las conocidas fosas clandestinas, los pozos, las cavernas, los tiros de mina, los sistemas de drenaje, inmuebles y basureros. Los contextos de hallazgo, Carlos, son regularmente escenas del crimen y deben ser escrupulosamente documentados, preservados o procesados. Todo lo que ahí se encuentra debe contar con una cadena de custodia. Al respecto, y con relación a la presencia de elementos de la Secretaría de Marina en el basurero de Cocula, es de destacar, conforme a lo que hoy sabemos, que ninguno de los efectivos que participa en ese operativo tenían presente que se tratara de un contexto de hallazgo. Repito, ellos no sabían que ahí había restos humanos. Única y exclusivamente se les pidió ubicar el lugar y brindar apoyo en materia de seguridad a las autoridades de la PGR. Que son las únicas autorizadas para realizar pues la inspección y levantamiento de datos o evidencias, ¿no? En efecto, como tú bien señalas, tanto la Secretaría de la Defensa Nacional como la Secretaría de la Marina no tienen bajo ningún supuesto el carácter de primer respondiente. Ello corresponde legal y constitucionalmente a las autoridades que conforman el Ministerio Público, en el caso la Procuraduría General de la República, y a las policías que actúan en su auxilio. No así, de ninguna manera, bajo ningún supuesto, a integrantes de las Fuerzas Armadas. Ahora, entiendo que este video revelado, yo digo, lo he escrito, balconeado por el GIEI, porque hasta donde he reporteado la Marina, pues entregó esas imágenes a partir de la buena fe que se suponía que había de lo que es una diligencia no ministerial, sino de preservación de la escena. A partir de entonces, la Marina se puso también en el centro del reclamo de los representantes de los padres de los 43, que la culpan de haber participado institucionalmente de una maniobra, de un crimen, dicen un crimen de Estado. ¿Qué piensa usted como abogado que es y como, pues, responsable que ha sido de instancias ministeriales tan importantes como una fiscalía? A mí me parece, Carlos, que a la fecha no existe un solo elemento, un solo indicio, un solo dato de prueba que permita concluir o manejar a manera de supuesto o hipótesis que elementos de la Secretaría de la Marina participaron en modo alguno en la alteración del lugar de los hechos. Me refiero al basurero de Cocula. Lo que sí está plenamente acreditado, y lo he dicho una y otra vez, es que quienes participaron en estos hechos fueron integrantes de una organización delictiva conocida como Guerreros Unidos. Es ahí donde radica la autoría material e intelectual. Como tú bien sabes, ahí sí existen distintos datos de prueba. Hay testimonios limpios
están las denominadas escuchas legales de la DEA, los chats de Chicago. Están también por ahí el contenido de otros chats que obtuvo el ejército, que a la fecha no conocemos bien a bien cómo fue que se obtuvieron, pero que son reveladores de la participación de integrantes de los Guerreros Unidos en los hechos. Por lo que hace a la participación de otras autoridades, está también plenamente acreditado que los Guerreros Unidos contaron con el auxilio de elementos de la Policía Municipal de Iguala, de Cocula, de Tepecuacuilco, de Taxco y de Cocula, y que hubo participación por omisión de algunos otros servidores públicos de distintos órdenes de gobierno. Pero no existe a la fecha un dato de prueba que de manera fehaciente e indubitable y contundente permite establecer que existió participación directa de algún otro tipo de autoridad en lo relativo a la privación ilegal de la libertad y posterior desaparición de los normalistas. Están por cumplirse 8 años de los acontecimientos el 26 y 27 de septiembre de 2014 y parece que se enturbia cada vez más la posibilidad de dar una respuesta, sobre todo que satisfaga a los representantes y deudos de los 43, licenciado. Mira, Carlos, yo soy un convencido de lo que ocurrió. Yo soy un convencido de que quienes intervienen, reitero, en lo relativo a la desaparición de los jóvenes normalistas, fueron integrantes de los Guerreros Unidos en sus distintos niveles. Creo que de ello hay un cúmulo de datos de prueba importante. Lo demás no son sino especulaciones, sospechas sin sustento, interpretaciones a modo, que lo único que han generado o que han buscado es el descrédito de las instituciones, de las autoridades y de las personas que hemos intervenido en la investigación del caso, que han abonado también a la confusión de la opinión pública, de la sociedad en su conjunto, y lo más importante, Carlos, y siempre lo he dicho, a revictimizar a las víctimas directas e indirectas. A mí me parece también que en todo esto hay una inadecuada asesoría o asistencia de quienes debieran brindar esa asesoría a las víctimas directas. A ver, abogado, el tiempo de esta emisión se agota, pero yo le pido que permanezca acá porque creo que vale la pena continuar con este asunto. ¿Aguanta? Con todo gusto, Carlos. Muchas gracias, Iñaki Blanco. Muchas gracias a ustedes y hasta mañana.